Continuamos con la presentación de Leopoldo. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas los que nos acompañan aquí en la sala de forma virtual. En este avance trimestral he decidido ocuparme específicamente de la reconstrucción que hice en el capítulo 2, que como tal se llama la construcción del concepto de praxis en el conocimiento de Karl Marx. Bueno, la tesis está siendo dirigida por el doctor Lorenzo Fusaro y está siendo leída por el doctor Robert Jackson. Y bueno, eso sería a manera de presentación. Bueno, para dar una breve introducción de qué es lo que se hizo, me gustaría recapitular algunas cosas. Previamente ya se había trabajado con la presentación en el capítulo 1 de algunas de las teorías o de las interpretaciones sobre el capital y específicamente sobre la teoría del valor, que a nuestra consideración son las más relevantes para este objeto de estudio que tenemos en la tesis doctoral. Bueno, ahora el siguiente paso es la reconstrucción del concepto de praxis desde la visión de Marx. Es decir, estamos tratando de ubicar el desarrollo del concepto desde la visión de Marx, desde sus inicios como intelectual, que podría ser ubicado mientras hacía su tesis doctoral, hasta la edición de las tesis sobre Feuerbach, en donde también se ve ya una postura clara sobre el concepto. Hay un cambio con respecto a la versión pasada, porque la versión pasada tenía un análisis conceptual del problema, es decir, no estaba enfocada en la parte histórica, sino que se tomaban dos grandes corrientes, que es el hegelianismo y la parte de la interpretación de la filosofía de Feuerbach, y sobre ello se trabajaba. En esta nueva presentación se hizo una descripción cronológica, como decía, desde la disertación de tesis de Marx hasta las tesis sobre Feuerbach, más o menos ocupa los finales de 1830 a 1845, pero ya es un desarrollo cronológico. Traté de desarrollarlo de esta forma para que fuera una exposición más clara. ¿Cuál es la premisa o la guía que nos sirve para la redacción de este capítulo? Bueno, es que de alguna manera la idea de Marx o la teoría de Marx en esta parte metodológica va a ser una interacción entre el idealismo hegeliano y el materialismo de Feuerbach para concluir en un concepto de praxis que retoma la actividad por un lado del idealismo y la parte material de los seres humanos de Feuerbach. Bueno, aquí brevemente podemos ver la construcción o cómo se construye el capítulo número 2. Bueno, para empezar, se agregaron más apartados. Como decía antes, solo tenía dos grandes subtítulos, que era la crítica Hegel y la crítica Feuerbach. Ahora hay 6. El primero habla sobre la visión de Marx cuando se dedicaba al estudio del hegelianismo de izquierda, es decir, cuando estaba de acuerdo con esos autores. Posteriormente, describo un poco la crítica que terminó por hacerles cuando no encontró respuestas en su postura. Se continúa con el desarrollo de la teoría hegeliana después de la ruptura que hay en el pensamiento de Marx a través de esta crítica que le va a hacer al Estado y todo lo que deriva en su pensamiento. Después reconocemos que dentro de la crítica que Marx le hace a Hegel hay una gran influencia del materialismo de Feuerbach, es decir, va a retomar algunas cosas de la filosofía de Feuerbach para poder criticar a Hegel y después avanzar. Como lo mencioné hace ratito, el pensamiento de Marx está construido por diferentes autores, pero también se caracteriza por una constante crítica. Es decir, en este momento también hay una crítica a Feuerbach, las conocidas tesis, en donde Marx va a mencionar las cosas en las que está fallando Feuerbach y construir de ahí su concepto de praxis. Y bueno, en el último apartado, a manera de conclusión, se repasan, digamos, los momentos que ha tenido este concepto de praxis. Destacamos al menos 3 y uno culminante en las tesis, y se hace una pequeña descripción de cómo se ha trabajado. Bueno, brevemente, es un tema muy extenso y no me da el tiempo de revisarlo, pero traté de retomar las cosas más importantes que se hicieron en cada apartado. Por ejemplo, en este, que es el primero, que habla sobre Marx como un hegeliano de izquierda, que es lo que nos interesaba destacar. Bueno, que Marx se sentía sentía afinidad con esta corriente del pensamiento, porque había una sustitución del estudio de lo divino, o en este caso de un Dios, para concentrarse en el estudio del ser humano. Es decir, ya no les interesaba tanto la metafísica o la parte teológica del problema o de la
filosofía, sino una naturaleza del individuo como un agente dentro del sistema, dentro de la filosofía. Bueno, ¿qué es lo que pasó en este momento? Bueno, hay una pequeña ruptura que me parece crucial para Marx, que es cuando se empieza a cuestionar cuál es la diferencia, cuál es la brecha que existe entre la razón y la realidad, o mejor dicho, en otras palabras, entre lo racional y lo real. Y Marx llega a la conclusión, incluso en algunos textos, tanto académicos como no académicos, como es una carta que escribe con su padre, llega a concluir que hay un momento en el desarrollo de la historia de la filosofía en donde dejamos de mirar, o donde los filósofos dejan de mirar al mundo exterior para aprender de él y empiezan a construir lo que Marx llama una totalidad abstracta que está completamente separado del mundo real. Y él se está preocupando en este momento, y casi a lo largo de su vida se va a preocupar en qué elementos le van a servir para cerrar esta brecha. En esta parte, que es, como decía en su disertación de tesis, está muy de acuerdo con Bauer sobre que la forma en la que se va a cerrar esta brecha es a través de la crítica a la filosofía. Esto, a través de la crítica, a través del cambio, la modificación en las ideas de las personas, podríamos llegar a un cambio en la sociedad, es decir, se podría transformar el mundo. ¿Qué es lo que va a pasar? Años más tarde, más o menos 5 años más tarde, Marx va a empezar a hacer una crítica a esta corriente del hegelianismo de izquierda y les va a decir, bueno, ustedes actúan o se están comportando como si lo que están escribiendo en la teoría o en los libros pudiera cambiar el mundo solo por haberlo escrito. Y él les dice que eso no funciona así. De hecho, él cree que hay una unión entre la teoría y la cuestión práctica, es decir, la crítica no va a poder cambiar o transformar el mundo o derribar los elementos de la realidad. Por sí sola necesita una fuerza material. Esta fuerza material, Marx en este momento está pensando ya en las masas o en la clase trabajadora. Bueno, el siguiente apartado ya es una crítica que le va a hacer Marx a la filosofía de Hegel. De nuevo, es una parte muy extensa, así que solo se esbozan los avances que se hicieron. Bueno, para empezar, consideramos y recuperamos esta idea de que la diferencia entre los desarrollos teóricos o aquellas teorías que están más enfocadas al pensamiento y aquellas que están más enfocadas a la cuestión práctica, según Marx, no se debe buscar en cuestiones del desarrollo, bueno, según Marx se tiene que buscar en cuestiones del desarrollo económico y del desarrollo político, es decir, en qué nivel está desarrollada la parte de la burguesía o de aquellos agentes que tienen el poder económico. También hay una relación entre lo lógico y lo histórico, es decir, Marx le va a decir a Hegel que las categorías o las ideas o el pensamiento no va a crear lo real, sino que van a ser un reflejo de lo que está pasando en la realidad, en la sociedad. Le va a criticar que está confundiendo la parte de la objetivación y la alienación, le va a decir que no siempre se van a dar una por defecto de la otra, sino que depende de un momento histórico, y le va a decir que sí pudo introducir el trabajo, pero solo de una cuestión espiritual, por lo que el ser humano solo se puede liberar, digamos, de alguna forma de una cuestión intelectual, es decir, darse cuenta que está siendo dominado, pero no puede ni tiene las herramientas necesarias para transformar sus condiciones materiales a través de un cambio social. Bueno, la influencia sobre Feuerbach también son cosas que estuvieron trabajando, es decir, de aquí ya estamos destacando al ser humano como un agente creador de los objetos, y aquí Marx va a empezar a abandonar esta visión abstracta de solo decir el ser humano por una transformación a la categoría de la clase trabajadora o proletariado, pero hay que reconocer que esto está lejos de ser algo de lo que vamos a poder leer en el Capital, porque esto sigue siendo una categoría, digamos, filosófica, no tiene una descripción y un sustento de economía política como sí se va a ver en el Capital. Y la gran diferencia entre las dos concepciones, entre el ser humano de Feuerbach y el obrero para Marx, es que desde la visión de Feuerbach sigue siendo una cuestión filosófica, digo, sí, filosófica y religiosa. Y para Marx, la filosofía o el pensamiento o la concepción de este obrero va a ser el fundamento para un desarrollo político. Llegaremos hasta los manuscritos del 44, que es una parte importante. Aquí ya se empiezan a introducir los elementos más importantes de economía política que va a desarrollar Marx, pero lo va a hacer de una visión muy humana. Y nos va a decir que en esta
en esta sección, bueno, en este texto de los manuscritos del 44, Marx va a dejar de ver al ser humano como un agente pasivo, es decir, ya no es aquel ser humano que está influenciado por otros para llegar a la transformación social, sino que ya es un agente activo que trabaja, produce y así moldea su entorno y obtiene conocimiento sobre el entorno. Marx aquí también ya es una diferencia a comparación de Feuerbach, ya está trabajando con un ser humano que no solo se destaca por un carácter individual, sino por un carácter global a través de las relaciones que genera al producir algunas mercancías. Y bueno, también Marx realizó la crítica a Feuerbach años más tarde, y entre las cosas que le va a criticar va a ser que Feuerbach de alguna manera también está considerando que la única actividad que el ser humano tiene que realizar es una actividad intelectual. Marx cree que es una de tantas actividades que el ser humano puede realizar. También va a cuestionar el problema del ser social, del ser especie, y le va a decir que el ser humano no es un agente individual, no debemos tratar de reducirnos a solo una persona, sino debemos considerar el problema como un aspecto social y la interacción de las personas. Y por último, aquí en los manuscritos ya nos empieza a caracterizar a los seres humanos de una forma diferente a los animales, porque existe el trabajo y la transformación del entorno. Esto cambiará más adelante, y Marx lo terminará por describir en el Capital como la diferencia entre humanos y animales es que nosotros vamos a producir principalmente más allá de nuestras necesidades, y los animales lo hacen de una forma diferente, más aparte la capacidad de producir con una idea clara previa a la producción. Y bueno, para cerrar el capítulo se hace una reconstrucción del concepto de praxis, se retoman las diferentes etapas, es decir, desde cuando Marx creía que la actividad humana se trataba de la crítica, cuando también se empieza a considerar a la clase trabajadora como aquella que puede transformar la realidad, y avanzamos hasta las tesis sobre Feuerbach, en donde aquí hay una pequeña discusión sobre si cuando Marx habla de praxis se refiere a la actividad como el trabajo o a la actividad política. Algunos autores destacan que no hay ningún problema porque Marx logró sintetizar los dos problemas en uno solo, es decir, de lo que se está tratando es de una transformación cuando se habla del trabajo, del entorno y de la parte social, y cuando se habla de la praxis revolucionaria está hablando en un contexto político, por lo que las tesis se pueden leer en ambas vías. Y bueno, esto ya es la conclusión, que es como decía, como tal, sí se habla de transformación en un sentido social y natural cuando se trabaja con la categoría trabajo, y una parte política cuando se está analizando la praxis revolucionaria. A lo que Marx quiere llegar es que los seres humanos nos constituimos unos a otros en el proceso de transformación, ya sea por la vía social, natural o política. Y bueno, eso sería lo que se trabajó en este trimestre, tratando de cumplir lo que se había propuesto, que era la reconstrucción del capítulo. Muchísimas gracias. Vamos a dar la palabra a la doctora alumna, Araceli Ávila. Buenas tardes. Pues primero que nada felicitarte porque siempre se me ha hecho un buen trabajo, un muy buen esfuerzo que tengas dos versiones, una en inglés y una en español. Creo que tu avance es considerable. Vi que trabajaste mucho en el capítulo 2. Me parece que también en el capítulo 1 hiciste algunas adecuaciones, principalmente de redacción, ortografía. Se me hace adecuado lo que hiciste en el 2. Creo que bueno, es un muy buen documento en el que se intenta incorporar el concepto de la praxis en la interpretación de la teoría del valor, así como enumerar sus implicaciones. Se muestra, como te dije, una mejor estructura del capítulo 2, que es pertinente con el objetivo de la investigación, y se presenta un buen avance para el trimestre en el que estamos. Y además se genera un buen debate en el pensamiento de Marx en las distintas etapas de su vida, o sea, como que ibas por etapas de su vida y lo ibas contrarrestando con la teoría hegeliana y Bernstein, que contribuye mucho al análisis teórico para tu tesis. Pero lo que yo noté es que se sugiere revisar el acomodo de los apartados, pues en cierto momento es un poco confuso. No sé si sea porque
No es mi especialidad el marxismo, pero a veces siento que no tiene mucha coherencia cómo acomodamos algunos, solamente algunos apartados del capítulo 2, y que si se acomodaran de manera distinta podría enriquecer el debate que tú estás intentando hacer con estos otros autores. Y también se complementaría con las conclusiones del capítulo 2, aunque sean preliminares. Ya nada más de ahí yo te diría que dieras como una revisión general a la redacción y a la ortografía del documento, que en sí se mejoraron muchísimo, o sea, muchísimo, muchísimo. Y eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias. El doctor especializado es Robert Jackson. No tenemos No. evaluaciones, cuando las tengamos, pues te las compartimos. Perfecto. Muchas gracias. Con esto, si alguien quiere hacer un comentario adicional, del momento. Si no, pues, concluimos tu presentación y continuamos con lo que sigue en 10 minutos. Ok.